Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 12, versículo 21. He titulado esta palabra Prisioneros de Esperanza. Prisioneros de esperanza. Hay gente que es prisionera del temor, pero en esta mañana acá están los prisioneros de esperanza. Aquellos que creen que para Dios todo es posible. ¿Sí? ¿Está esa gente acá? Esa gente de fe. Me habían dicho que los de las 9 de la mañana eran de mucha fe, pero después me corroboraron que los de las 11:30 no, parece que eran de más fe. Así que yo voy a hablarle a gente de fe esta mañana. ¿Tiene ahí su Biblia? Si no trajo su Biblia, acérquese a un cristiano y póngase de pie. Puede abrir su celular también, su tablet, lo que haya traído en realidad. Ezequiel capítulo 12, versículo 21 en adelante. Dice la Escritura: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, y yo quiero que abrace esta palabra por favor. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros. Esos son los que hablan de forma exagerada, siempre esperando recibir algo a cambio. No habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más. ¿Cuántos reciben esto esta mañana? Yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, dígale al que está a su lado: te están hablando. Es en estos días, en vuestros días, dice. En vuestros días. No le diga lo que viene porque es fuerte. O casa rebelde, dice. Hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que este ve es de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amén. Padre, ponemos nuestra vida y corazón delante de ti. Señor, abre la mente y el corazón de tu iglesia para recibir, Señor, este bálsamo que viene por medio de tu palabra. Hay un depósito que has puesto en mí, Señor, y yo quiero vertirlo, Señor eterno, sobre esta hermosa congregación. Hay gente que ha venido con expectación, no en un hombre, sino en ti, en tu palabra, en el poder que esta tiene cuando fluye, cuando emana, Padre eterno. Y declaramos que tu palabra tiene la facultad, el poder y la autoridad para dar vida, traer vida, Señor, donde hay muerte, traer paz donde hay desesperación, traer alegría y gozo donde hay dolor y luto. Tu palabra tiene autoridad. Tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual esta mañana la traes sobre esta casa. Yo solamente soy un vaso en tus manos, Señor. Direcciona esta palabra conforme tú quieres hacerlo esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Tome su lugar. Comencé diciéndoles esta mañana que hemos caminado durante este año, que ya está a puertas, ¿verdad?, de terminar. Hemos caminado en una palabra instruida de parte de nuestro pastor, por medio del Espíritu Santo, guiándonos a que 2023 sea un año de orden, porque hemos entendido que todo lo que os ordena Dios lo bendice. Y Dios en cada uno de nosotros que somos sus hijos, Él trajo su gobierno, el Basileia, que es el gobierno de Dios, lo trajo sobre su iglesia. Por medio de ese gobierno Dios nos dio autoridad, y por medio de la autoridad usted tiene la capacidad y la potestad de traer y establecer orden. Nadie puede poner en orden las cosas a menos que no tenga la autoridad de Dios en su vida. Por eso Dios establece gobierno. El gobierno nos da autoridad. Usted ha escuchado esto durante todo este año. La autoridad trae el orden, y el orden desata la gloria de Dios.
El orden desata la gloria de Dios. Y una de las cosas que necesitamos traer a orden tiene que ver con el ámbito de nuestros pensamientos, de nuestra mente, entendiendo que la mente o el corazón del hombre, según la Escritura, es la mente. Hay una conexión muy directa. El corazón de la Biblia, o el cual nos habla la Biblia, no es este músculo que bombea sangre. De este músculo bombea sangre y emana la vida biológica, pero del corazón del cual habla la Biblia, emana la vida del Padre. La vida de Dios está en usted, por la gracia. La vida de Dios está en usted. Entonces, si hay algo que debemos cambiar, como dice el apóstol Pablo, necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sabe para qué? Para comprobar cuál sea, dice Pablo, la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. En la medida que nuestro entendimiento se va transformando por medio de la obra del Espíritu, usted va viendo la vida con más claridad. Usted va tomando más confianza, más seguridad. Usted va creciendo. Viene un incremento de la fe en su vida. Y usted entiende que para el que cree todo es posible. Y Dios le dice a usted: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La única manera que usted y yo podamos ver la gloria del Señor fluyendo a través de nosotros y entre nosotros es teniendo un cambio, una transformación de nuestro entendimiento. Salomón escribe, Proverbios 4, capítulo 4, versículo 23, y él dice: sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? Guarda tu corazón. Usted escuchó esa palabra hace unas pocas semanas atrás por labio de nuestra pastora Verena, y me encantó cuando la oía. Me encantó porque ella decía, la traducción más literal de esa palabra tenía que ver con ponerle doble guarda al corazón. Es como poner una chapa de seguridad en el corazón. Usted tiene puertas en su casa, ¿cierto? ¿Cuántas chapas le tiene? Por seguridad a veces le ponemos dos, ¿cierto? Y una es de seguridad. A nuestro corazón debemos guardarlo de esa forma. ¿Sabe por qué? Porque, como bien decía esa palabra, hay cosas que están bajo superficie. Usted no logra verlas, no logra identificarlas. Están muy guardadas, están muy ocultas. Por eso a veces la palabra viene, amados, para revelarse de tal forma a nuestra vida y hacernos ver aquello que está en oculto. La palabra es lámpara a nuestro pie. Cuando usted enciende una lámpara, cuando usted enciende una luz, logra ver incluso aquello que está en lo más recóndito, ahí en el rincón donde nadie quizás busca. La palabra puede llegar hasta esos lugares y descubrir aquello que está en oculto, que quizás no nos damos cuenta. Somos inconscientes a veces de que hay cosas y usted se puede ver entero, completamente entero. Sin embargo, hay cosas en su vida que están ahí en oculto y que usted se da cuenta cuando usted reacciona de ciertas maneras. Usted dice: ¿por qué? Si yo no soy así. Y quizás viene el cuestionamiento de decir: quizás soy un hijo de Dios, ¿por qué estoy hablando de esta forma? Porque cuando usted expresa de sus pensamientos, es cautivo de su mente, usted llegará a hablar un lenguaje que no es de fe, porque usted será atrapado en el temor, en la inseguridad, y usted se llenará de queja, usted se llenará quizás de cuestionamientos. Por eso necesitamos ser transformados en el espíritu de nuestra mente, renovados en el espíritu de nuestra mente. Sobre toda cosa guardada necesitamos guardar nuestro corazón con doble chapa, con doble guarda, con doble llave, doble candado, porque hay cosas que están muy en oculto. Pero ¿sabe qué es lo que hace Dios? La palabra de Dios es como una mano que entra, porque ella es una espada de doble filo, que penetra, que parte, que entra, ¿verdad? Para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces Dios viene y entra, y Él es el único que puede sacar aquello que está en oculto y decir: a esto tienes que renunciar, esto tienes que dejar. Usted se podrá ver muy completo. Usted me puede ver a mí quizás muy completo, pero solo Dios sabe lo que hay en oculto, en lo profundo de mi corazón. Por eso la palabra viene como una luz para alumbrar aquello que está en oculto y sacarlo a la luz, no para avergonzarle, sino para que usted pueda llevar gloria, más gloria en el Señor. Hay muchas cosas que debemos desechar y que están ahí en oculto. Le decía, usted se puede ver muy completo. ¿Sabe? Un ejemplo muy claro de esto es lo que sucedió hace algunas semanas atrás, un par de meses. Usted conoce Concón o ha escuchado hablar de Concón. Vio unos edificios que tuvieron que ser evacuados, edificios de 500 millones de pesos cada departamento, o sea, el que menos costaba 300 millones, 500 millones de pesos. ¿Quién se imagina que esos edificios
estarían en riesgo de caer, amados. Nadie se imagina eso. La gente compra con seguridad porque estaban en un entorno hermoso. Sin embargo, había un problema. ¿Sabe dónde estaba el problema? Bajo la superficie, donde nadie veía. Entonces, en muchos creyentes, en muchos hijos de Dios, y no por el hecho de ser hijos, usted se sienta como, oh Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Es porque a través de esto Dios viene para procesar su vida y sacar a la luz aquellas cosas que están ahí en oculto. Y nadie se imaginaría que usted, a lo mejor, hay cosas en su vida que están socavando el terreno por debajo. Por eso la palabra viene a veces, más que para descubrirnos, viene para exponernos y decir, debo renunciar a esto. Porque esas cosas que socavan, amados, hará que la gente se vaya de tu vida. Hará que salga ese tesoro importante que Dios ha depositado en ti, hará que se vaya. Lo mismo que pasó en esos edificios, 500 millones de pesos, tuvieron que ser evacuados, 2 torres, 2 edificios completos. ¿Usted invertiría 500 millones de pesos? Si sabe que eso, hay un problema que está bajo superficie, no, usted no invertiría, ¿verdad? Yo por eso no compré ahí. y así la vida de muchos, amados, debe ser examinada por la palabra. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que leyó? Tiene que ver, amados, porque los que somos cautivos de esperanza tenemos que erradicar de nuestra vida toda inseguridad, toda falta de fe. ¿Por qué? Porque usted no puede solamente sonreírle a la vida cuando las cosas van bien. El escritor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo. ¿Qué dice? Ofrezcamos sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando sus pensamientos están alineados a la palabra de fe, porque el reino tiene un lenguaje de fe. Hay gente de reino esta mañana en este lugar. El reino tiene un lenguaje de fe. Cuando sus pensamientos están alineados a la palabra de Dios, usted hablará en fe, usted declarará en fe. Pero cuando usted es gobernado por sus pensamientos, usted comenzará a actuar en temor, a hablar en temor, se llenará de temor. Hay tantas cosas que Dios habló un día sobre su vida, y esta mañana yo vengo a comunicarte, vengo a decirte que viene el tiempo donde toda palabra que Dios habló sobre su vida tendrá fiel cumplimiento, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para arrepentirse. La palabra que Él ha hablado, la palabra que Él ha dicho, Él la cumplirá, tendrá fiel cumplimiento. Un día Dios habló algo sobre tu casa, un día Dios dijo algo sobre tu familia, un día Dios declaró algo sobre tus hijos. Alejandrito, un día Dios le dio una palabra a tu mamá sobre ti. Y su palabra, ¿cuántos años duró? 28 años. Su palabra no vuelve vacía. Lo que Dios un día declaró de ti, lo que Dios un día declaró de tus hijos, lo que Dios un día habló de nosotros, amados, tendrá fiel cumplimiento. Por más que usted vea hoy día el escenario oscuro, el escenario totalmente contrario, adverso a lo que Dios haya declarado, yo quiero afirmar esta palabra en usted en esta mañana. Lo que un día dijo Dios, Él lo hará. Él lo hará. Por sobre usted, Él lo hará. Cuando usted y yo estamos cimentados en nuestros pensamientos y no somos capaces de guardar nuestro corazón, las palabras de los hombres en usted tendrán un efecto negativo. Usted no puede vivir por las palabras de los hombres. Respete la palabra de un hombre, pero por sobre la palabra de un hombre está la palabra de Dios. Usted podrá tener un diagnóstico, quizás lapidario, de un médico, pero sobre ese diagnóstico hay una palabra que declara que por su llaga yo he sido sano, he sido curado. A usted quizás un ejecutivo bancario le dio una mala noticia. Usted no respete esa palabra, pero usted crea que Dios tiene la única palabra por sobre la palabra. Porque a los que somos de reino, amados, entendemos que la realidad que el mundo nos presenta o lo que está delante de nuestros ojos no se compara a la realidad que tenemos en Dios, a la realidad que tenemos en Cristo. La realidad del reino nos hace estar por encima de la realidad que vivimos usted y yo. Y no crea que por el hecho de ser hijo de Dios usted no va a vivir aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y esta palabra esta mañana se ha de venir a hacer vida en usted. No, parece que no lo cree. Esta palabra esta mañana se ha de venir a hacer vida en usted. Y cuando la palabra se hace vida, amados, no hay nada que te detenga, no hay nada que te frene. Seguirás avanzando a pesar de la adversidad, a pesar de que se levante la tormenta, seguirás creyéndole a Dios. Esos son cautivos de esperanza.
Los cautivos del temor desisten, quedan a medio camino. Pero en esta mañana yo veo acá solamente cautivos de esperanza. Hombres que a pesar de sus fuerzas y pocas fuerzas han llegado hasta este lugar, porque saben que Dios es quien les sostiene por su palabra. Saben que Dios es quien les levanta, quien les anima, quien les conforta. Aleluya. Oh, perdón. Siempre la palabra vendrá para tiempos en nosotros. Cualquiera sea el tiempo, usted siempre tendrá una palabra que le afirmará. Usted siempre tendrá una palabra, independiente del tiempo que viva. En tiempos de dolor, en tiempos de angustia, en tiempos de opresión, en tiempos de necesidad, usted verá siempre a Dios obrar. Él estará siempre a su favor. Lo sentirá quizás ausente, en silencio, pero cuando Él está en silencio es porque está trabajando. ¿Ha escuchado esa hermosa adoración? Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar. Basta solamente esperar. La palabra tiene un poder tremendo. Les decía esta mañana que viene un tiempo de restitución de todas las cosas. Y la palabra restitución tiene que ver con una aceleración de los tiempos. Eso fue lo que Dios le habló a Israel. Israel llevaba 430 años en Egipto. 430 años. Y en 430 años usted se dará cuenta que se pierden muchas cosas. En 430 años se pierde hasta la esperanza. Porque cuando Israel entró en Egipto eran 70 personas. Imagínense, salieron casi 3 millones de personas de Egipto. Entraron 70. ¿Cómo se multiplicaron? Y fueron esclavos por 430 años. ¿Y sabe por qué fueron esclavos? Porque Dios les había declarado, a Abraham le había dicho que su descendencia sería esclava en tierra ajena. Y estuvieron 430 años bajo las pesadas tareas de Egipto. Y se multiplicaron y crecieron. Y fueron oprimidos por 430 años. Pero Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con ellos todo ese tiempo. Entonces, la palabra tiene la capacidad de acelerar los tiempos. Y ese es el tiempo que viene. Hemos recibido por medio de hombres de Dios, profetas de Dios, que viene una aceleración de los tiempos. De las palabras que Dios te habló un día, viene una aceleración de tiempos en esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque la venida de Cristo está a las puertas. Está próxima a su venida. Y él no faltará a su palabra. Lo que Dios un día te dijo, no te irás con el Señor y no verás cumplida la palabra. Lo que quiero decirte es que lo que Dios un día te habló, tus ojos lo verán. Tus ojos lo verán. Es más, aunque Dios determinara que no lo veas tú, lo verá tu descendencia, lo verá tu generación, lo verán tus hijos. Por eso comunícale a tus hijos las palabras que Dios habló sobre tu vida un día. Háblale a tus hijos de lo que Dios un día te declaró, lo que Dios declaró sobre ellos. Háblaselos. A mis hijos todos los días, no todos los días, pero todos los días de la vida, digo, cada vez que tengo oportunidad, les recuerdo lo que Dios dijo un día de ellos cuando eran pequeños. Tengo un hijo de 25 años, Matías. Es un hombre de Dios tremendo, un ministro hermoso. Antonia, 15 años. Y a ambos, yo creo que Dios tiene propósitos tan grandes con ellos, amados, porque fue lo que Dios me habló un día de ellos. Y así como a mí, Dios te ha hablado a ti acerca de tus hijos. Y quizás me dirás, pero pastor, mis hijos no están. ¿Y qué se preocupa usted? Si eso es un asunto de Dios. Y ese es un tiempo donde Dios viene a acelerar las cosas. Y la palabra que hablé, dice el Señor, la cumpliré. La palabra que hablé, lo que te dije hace 20 años atrás, tendrá cumplimiento en este tiempo. Viene una aceleración. Restitución tiene que ver con acelerar los tiempos. El profeta Joel dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Restitución tiene que ver con aceleramiento. La palabra que Dios te habló se cumplirá en este tiempo. ¿Cuántos lo creen así? La palabra que Dios te habló se cumplirá en este tiempo. Déjeme contextualizar esta palabra. Éxodo capítulo 2. Dice que un día, recuérdese, Israel entró a Egipto con 70 personas. Salieron casi 3 millones de esa tierra. Dice que un día, Éxodo 2:23, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron ellos? Está ahí el texto. Ellos clamaron a Jehová, clamaron a Dios. Y dice, y subió el clamor de ellos a Dios con motivo de su servidumbre. Y Dios se hizo el sordo.
¿No? ¿Qué hizo Dios? Dios le oyó el clamor de sus hijos, oyó el clamor de su pueblo. Su palabra declara: claman los justos y Jehová los oye, los libra de todas sus angustias. Y se acordó del pacto, Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Siéntete bendecido, siéntete privilegiado, porque Dios te conoce. Dios te conoce. Pregúntele al que está a su lado: ¿te conoce Dios? Pregúntele. Porque Dios te mira, te observa y te reconoce y dice: ese es mi hijo, esa es mi hija. Y Dios a sus hijos no los deja esperando, sino que los sostiene por medio del poder de su palabra. Y el principio es este: que mientras ellos clamaban, mientras más el pueblo clamaba, Dios estaba preparando su libertador. Entre más clamas, iglesia, Dios está preparando tu libertador. Entre más clamas, ellos gemían, y mientras ellos gemían, Dios estaba en conversaciones con Moisés. Mientras el pueblo gemía en Egipto, ¿se acuerda que Moisés huyó por causa de haber matado a un egipcio? Lo descubrieron y se fue a Madián, y ahí conoció a su suegro Jetro, y bueno, se casó, y pasaron muchos años. Tenía 80 años cuando Moisés volvió a la tierra de Egipto. Pasaron 40 años, de hecho. Y después de 40 años Dios trató con Moisés, y en conversaciones con él le dice: necesito que desciendas para salvar a mi pueblo. Mientras el pueblo era oprimido, Dios estaba preparando a su libertador, pero ellos gemían, ellos clamaban. Quiero soltarte esto esta mañana: entre más gimes, entre más clamas, más se apresura tu libertador. Entre más clamas, más se apresura tu respuesta. Entre más gimes, más se apresura tu respuesta. Entre más levanta tu voz, ¿sabes qué? Más te oye Dios. Dios nunca dejará a sus hijos en una espera eterna. Entre más clamas, más se apresura tu respuesta. Mientras tú clamas, Dios está generando contactos divinos. ¿Cuánto creen que hay contactos divinos? Hay conexiones divinas, son conexiones de reino. Permítame contarle esto. Algunos me conocen. Desde el año 2009 yo soy capellán de la Fuerza Aérea de mi nación. Capellán de la Fuerza Aérea. Tengo la responsabilidad de estar en el regimiento de artillería y fuerzas especiales ahí en Quintero. Soy civil, sí, no he visto uniforme, pero tengo una investidura mucho más grande que la que tienen los que la investidura que Dios nos da. Y soy capellán en ese lugar. Hago asistencia espiritual a todos. En primera instancia habíamos un sacerdote y un pastor. Hace 3 años sacaron al sacerdote, lo trasladaron y quedé yo solo en ese lugar. Y la verdad que en varias ocasiones, amados, he estado a punto de retirarme, y Dios no me ha dejado. Dios no me ha dejado, y he entendido qué importante es moverse en la voluntad de Dios. Y un día sucedió, hablando de estas conexiones divinas, de esas respuestas divinas, sucedió que hace años atrás terminé mis estudios y tenía que hacer mi práctica. Y en ese tiempo el jefe máximo que había era un coronel, y desde que él llegó, cada 2 años cambian los mandos en la institución, y cada 2 años llegaba un coronel nuevo, y siempre yo iba y me presentaba para entrevistarme con él, contarle un poco del trabajo de la capellanía, incluso para orar por él. Y esta vez fue diferente. Ese hombre que llegó nunca me recibió, y yo pedí hablar con él 4 o 5 veces. La 5ª vez me mandó a avisar con la secretaria diciéndome: yo no tengo nada que hablar con él. Yo dije: ¿qué se cree este filisteo incircunciso? Yo no tengo nada que, no tengo nada que, dígale que no tengo nada que hablar con él. Y coincidió que en el tiempo que él estaba, terminé mi carrera y tenía que hacer mi práctica. Y pedí audiencia para ir a hablar con él porque era el que autorizaba. Y un día en una cuenta general de día lunes él dice: para todos los que han estudiado, porque yo a nadie le pedí que estudiara, dijo él. Así. Están prohibidas las prácticas. Por lo menos en el tiempo que yo esté acá, que eran 2 años, estaba recién iniciando. Nadie va a hacer práctica, dijo. Nadie va a hacer práctica. Y yo había terminado y tenía que hacer práctica. Y hablé con el comandante de mi unidad, que era mi jefe, y le dije: Alejandro, necesito una entrevista con el coronel porque yo tengo que hacer mi práctica. Usted cayó parece en el mismo tiempo.
Y le dije, dame conducto regular para ir a hablar con él. No, me dice, si él no te quiere recibir, no te quiere ni ver, ¿para qué? No pierdas el tiempo, me dijo. Yo le dije, necesito ir a hablar con él. A fin de cuentas, él me dijo, yo voy a ir a hablar. Yo voy a hacer ¿cómo se dice? Claro, eso mismo. Yo voy a hacer eso. No le escuché a nadie porque hablaron todos al mismo tiempo. Hablen de uno, por favor, cuando quieran decirme algo. Y yo voy a ser quien haga el nexo con el coronel. Y cuando fue, el coronel le dijo, y bueno, no escuchaste, que está prohibido eso. Y él dice, el pastor quiere venir a hablar con usted. Que no venga, va a venir a perder el tiempo. Y yo seguí insistiendo, amado. Y yo seguía orando, yo seguía clamando. ¿Sabes que yo tenía una certeza en mi corazón? Que Dios me iba a dar una respuesta. Y por más que ese hombre dijera no, Dios me iba a decir que sí. Yo le creía al Señor. Yo le creía a Dios. Y llegó el momento donde al final dijo, ya que venga, que venga. Le voy a decir que no igual, pero que venga. Y llegué a su oficina, amados. Su oficina era muy larga, más o menos como 10, 12 metros de largo, ¿verdad? Tiene la comandancia. Y me presenté delante de él. Le dije, mi coronel, bueno, usted sabe, ya el comandante le dijo, necesito hacer mi práctica. Y me dijo, ¿sabe? Váyase, me dijo. Pida la baja, haga su práctica. Deje la institución, renuncie, que le finiquiten. Y ahí va a poder hacer su práctica sin ningún problema. Porque usted me escuchó a mí decir que yo no iba a dar permiso para hacer práctica. Y yo le dije, no me puedo. Me dijo, después se contrata de nuevo. Le dije, como que fuera tan fácil. No va a ser así. Si yo renuncio, yo no puedo volver. Bueno, me dijo, ya está claro. Ya está claro, usted no puede hacer práctica. Y yo en mi corazón decía, sí puedo. Porque tengo un Dios poderoso. Sí puedo. Me dijo, retírese. Retírese. Y me retiré. Y caminé los 10 metros hasta salir a la puerta. Y después de un rato, porque le estuve exponiendo varias cosas, y a todas me decían no, no, no y no. Y me retiré y voy llegando a la puerta, amados. Y me dice, pastor, venga. Y me devolví. Ordene mi coronel, le digo yo. Y me dice, haga su práctica, me dice. Pero no le cuente a nadie, me dijo. Porque a nadie más le dio autorización para hacerlo. Hágala, me dijo, no le cuente a nadie. Un día entendí cómo Dios obró de esa manera. Hacía muchos años atrás había estado otro coronel que llegó a ser general. Y en esos momentos, esos tiempos cuando yo quise renunciar, dejé de ir un tiempo. Y ese un día me llamó y me dice, pastor, ¿qué le pasó? ¿Por qué no está viniendo? Le conté de los tantos quehaceres, tantas cosas. Y me dijo, usted puede volver, hágalo por mí, por favor. Yo le dije, solo por usted lo voy a hacer. Y volví. Y después supe que ese hombre, al cual yo para él le había hecho un favor. Él me dijo, pastor, la gente acá lo necesita. Usted es un hombre de fe. Usted es un hombre que imparte fe. Venga, por favor, vuelva, regrese. Y yo volví por causa de lo que él me pidió. Y después entendí que ese hombre fue el que lo llamó y le dio la orden. Claro, el coronel me resistió hasta el final. Y me decía no, y no, y no. Pero ya le habían dado la orden, tienes que darle permiso. Es que esas son las cosas que Dios hace, amado. Esas son las conexiones divinas. Dios pondrá gente, amado, que traerá libertad sobre tu vida en algún área, en lo que necesitas. Y Dios le habla a Moisés, Éxodo capítulo 3, verso 7. Y dice, bien he visto la aflicción. Oiga, ¿por qué corre tan rápido el tiempo acá? Hoy no llego ni la mitad, amados. Bueno, vamos a apurarnos. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios le habla a Moisés. Y he oído el clamor de ellos, pues he conocido sus angustias. Y he descendido, dice, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Y el clamor de los hijos de Israel ha subido delante de mí. Ve por tanto ahora y te enviaré. Es ahí cuando Moisés desciende a Egipto por orden de Dios para libertar a su pueblo de las pesadas tareas de Egipto. Yo me imagino a Moisés declarando las palabras del profeta Ezequiel, aun cuando en el tiempo no se condice, no hay relación en el tiempo. Ezequiel viene 1000 años después aproximadamente de lo que Moisés está en escena.
Pero me imagino a Moisés diciéndole al pueblo: muchachos, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda palabra que Dios les habló un día. Porque Dios les había dicho: yo los voy a sacar de esta tierra y los voy a volver a la tierra prometida, la tierra donde vivió toda su vida Abraham, Isaac y Jacob. Ellos entraron a la tierra de Egipto, entraron con una promesa de Dios. Y Dios nunca, amados, nunca faltará a una promesa. Por eso, si tienes una promesa de Dios, una palabra, cuando tienes una palabra tienes una promesa. Cuando tienes una promesa tienes una garantía de Dios. Y Dios nunca, amados, falta su palabra. Por eso el profeta Isaías dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Dios le habló. El problema es que cuando Moisés va y les da la buena noticia, amado, empeora la situación. Empeora la situación, como que Faraón de alguna manera les impuso mayor presión, mayor trabajo, mayor castigo. Pero Dios se mantenía firme en su palabra, en lo que había dicho, en lo que Dios le había declarado a su pueblo. Es en esos momentos cuando quizás recibes la palabra. Quizás te va a pasar hoy día, vas a recibir esta palabra y saldrás de este lugar y verás que todo se viene en tu contra. Pero no deje de creer. Usted dirá: el Señor me habló hoy y la palabra que recibí está por sobre mi circunstancia. Usted dirá: Dios me habló hoy día, y me voy con la certeza de que Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su palabra. El salmista declara: Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8. Su misericordia es para siempre. Él no desampara la obra de sus manos. Lo que Él comenzó a hacer, lo terminará. Lo terminará. Entonces es ahí cuando usted tiene que hacer lo que Israel hizo. Ellos esperaron en Dios. Esperaron en Dios. ¿Cuántos cautivos de esperanza hay en esta mañana? La esperanza es un atributo de Dios en los hijos. Esperanza es un sinónimo de fe. Pacientemente esperé a Jehová, dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y mira qué hermoso, dice: y oyó mi clamor. Qué hermoso es cuando veo la figura con mis hijos. Siempre hice eso. Cada vez que ellos me hablaron, hasta hoy día, yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo y les prestaba atención. Usted que es padre, nunca le reste atención a sus hijos, porque eso es un modelo, es un ejemplo, es un patrón. Si usted lo hace con sus hijos, Dios lo hará con usted. Y a veces estaba con adultos, y claro, los padres les decimos a los hijos: no interrumpas cuando están los adultos. Pero cada vez que ellos llegaban a decir algo, yo dejaba de conversar con los adultos y le prestaba atención. Y cariñosamente les decía: ya, hijito, después lo vamos a ver, después lo vamos a hacer. Así es Dios con nosotros. Él puede estar muy ocupado, pero cuando escucha el clamor de uno de sus hijos, Él deja lo que está haciendo. O no lo deja porque Él es omnipresente, omnisciente, Él es todopoderoso y te presta atención. Él oye tu clamor. Cuando tu clamor sube delante de Él, Él oye tus ruegos. Bien oído el clamor de mi pueblo, dijo el Señor. Y el salmista declara: se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Lo que Dios está haciendo contigo lo verán muchos. Lo que Dios hará contigo lo verán muchos. Se alegrarán contigo, se regocijarán contigo. Eres bienaventurado si eres un hombre o una mujer que confía en Dios y que ha puesto en Dios su confianza y su esperanza. Y mientras esperaban en Dios, ¿sabes lo que hizo el Señor? Comenzó a trabajar por ellos. Mientras estás en la espera, Dios comienza a allanar el camino. Dios comienza a preparar, porque Dios les había dicho una cosa: yo los voy a liberar. Ustedes no van a salir por cuenta propia, yo voy a actuar. Y Dios dijo: yo endureceré el corazón de Faraón. El corazón de Faraón no se endurecía porque sí, Dios lo endurecía. ¿Sabes para qué? Para que nunca el pueblo dijera que con sus fuerzas ellos salieron de Egipto. Porque Dios dijo: yo me voy a glorificar por medio de Faraón. Y entre más lo endurecía, más se glorificaba. Lo único que Dios quiere a través de las circunstancias es Él llevar gloria, es Él llevar honra, es Él llevar honor a través de la circunstancia. Podrás ver todo en contra. Se podrá haber muerto tu hermano Lázaro, pero Dios te dirá: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Aun cuando ya mueran los sueños, aun cuando ya desistas y quizás quieras dejar de orar,
tienes que entender que todavía Dios está vigente y su poder es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder es el mismo. Entonces, mientras estás en la espera, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Ellos solo tenían que esperar y Dios comenzó a hacer lo que tenía que hacer. En la espera, Dios les envió las plagas en Egipto. ¿Se recuerda? Y vino el granizo y vinieron las moscas, las ranas, la sangre, la muerte de los primogénitos. Y Moisés tenía que hacer algo más. El capítulo 12 de Éxodo, versículo 2 dice: este mes será el principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Y les dice en el versículo 3 de Éxodo capítulo 12: el día 10 de este mes, cada familia, dice, tomará un cordero y lo guardarán hasta el día 14. Hasta el día 14. Luego en el verso 9 dice que debían asar el cordero. En ese día debían sacrificar. Cada familia debía sacrificar el cordero. Y debían asar el cordero al fuego. No podían comerlo crudo ni hervido en agua. Debía ser asado completo. Imagínense la expectación de este pueblo. Pero tenían que esperar. Al día 10 debían sacrificar el cordero, pero había que esperar 4 días. Faltaban 4 días para que Dios los liberara completamente. Se acercaba el día 10 y la expectación aumentaba. Me imagino la ansiedad en Israel, amados, porque ya Moisés les había comunicado la noticia: nos vamos, dejaremos la tierra de nuestra esclavitud, nos vamos a la tierra que fluye leche y miel, a esa tierra a la cual Dios juró a nuestros padres que nos daría. Nos vamos a esa tierra. Dígame usted cómo se pone cuando recibe una buena noticia, que le va a llegar el aumento de sueldo, que aparecerá en su cuenta algo que usted no esperaba. ¿Cómo se pone usted? Se pone ansioso de revisar la cuenta. Todavía no llega, pero usted sabe que llegará porque ya le dijeron que le llegaría. Y usted pasa un minuto y vuelve a ver si llegó. Dígame si no es así. Y llegó el día. Imagínese esta escena: todos empacando maletas, todos yendo a la casa de sus vecinos a pedirle joyas, alhajas, piedras preciosas, porque Dios les había dicho. Salieron, amados, Israel salió con una riqueza tremenda de Egipto. Dios les había dicho: cada uno irá a la casa de su vecino. Y el día 14 ellos debían comer el cordero apresuradamente, y con la sangre del sacrificio debían rociar las puertas de sus dinteles de las casas. Ese día pasó el ángel de la muerte, hirió a Egipto y mató a todos los primogénitos, aún hasta de los animales. Sin embargo, el pueblo de Dios estaba cubierto por la sangre del cordero. Aleluya. No sé si esto le dice algo, esto le habla de algo. Todo lo que pueda venir sobre el mundo no te tocará, no te alcanzará. Si en el mundo hay crisis económica, tienes que entender que Dios será Jehová Jireh para ti. Él será tu sostenedor, Él será tu sustentador, Él será la fuente de tu provisión, porque esa es la promesa de su palabra. Y Él no puede faltar a su palabra. Y pasó el ángel de Jehová, y se cumplió así la primera de las promesas. Salieron de la esclavitud. No se tardará más ninguna de estas palabras que yo os he hablado, sino que la palabra que yo hablé, dijo el Señor, se cumplirá. Como decía, no se condice en el tiempo de lo que Ezequiel había hablado, pero se hacía vida esa palabra en ese tiempo. Y la segunda promesa venía. Lo primero fue sacarlos de Egipto. Lo segundo fue meterlos a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. En el proceso Dios les dio la ley, les dio el tabernáculo, las ofrendas, el sacerdocio. Y llegó el momento donde Moisés envió a 12 espías. ¿Recuerda la historia? ¿Sí? ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo tenía que esperar. Esperar. Dígale que está a su lado: sé paciente. Sé paciente. Sé paciente. Dígale que ya viene la respuesta. Sí. ¿Cuántos son de la vieja escuela acá? ¿Se acuerda de ese hermoso corito que decía: ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso ¿qué? Quiero escalar. Ya viene la recompensa. Y el pueblo esperaba. Y dice que Dios envió 2 espías, pero 10 de ellos que volvieron con un reporte negativo. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran cautivos del temor. No eran cautivos de esperanza, eran cautivos del temor. Pero 2 de ellos tenían una buena noticia. Y a causa de ellos toda la nación fue llevada al desánimo.
Fue tal el desánimo del pueblo, amados, que comenzaron a renegar en contra de Moisés. Le comenzaron a decir: ¿por qué nos trajiste acá? Nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá teníamos pan, teníamos cebollas. Comenzaron a renegar en contra de Dios. Planearon volverse a Egipto. Estaban viendo a quién podían poner como jefe. Imagínense, amados, imagínense, por causa de la espera. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Ellos correrán y no se cansarán. Ellos caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Están esos aquí esta mañana? Los que esperan en el Señor están aquí esta mañana. Aleluya. Puedes ir conmigo: y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Y declare esto: tú siempre tienes el control. Aleluya. Aleluya. Cuando Josué o Caleb, más bien dicho, reclama su pedazo de tierra, él hace un recuento de cómo fue la hazaña de recorrer la tierra prometida. Y él cuenta, el fruto de la tierra era abundante. Habían ciudades amuralladas. Él da detalles de cómo era la tierra. El lenguaje de Josué y de Caleb era un lenguaje de fe, de gente de reino. Y ellos pudieron ver que más podían ellos contra los que estaban en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios no les había entregado una tierra de la cual no pudieran tomar posesión. Dios ya había tomado posesión de la tierra. Ellos solamente tenían que ir y apoderarse. Dios ya, por adelantado, Dios ya había vencido a esos enemigos. Y Josué da testimonio, da testimonio de esto. Josué capítulo 14, verso 8. Dice Caleb: mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Mis hermanos, los que no era gente extraña, no era gente ajena al pueblo. Mis hermanos. Eso te habla de algo. Aléjese de aquellos que le cortan las alas, aquellos que tienen quizás un lenguaje que no es de fe. Aléjese de aquellos. Usted es un hombre de fe. Usted júntese a gente que le va a animar, que le va a inspirar. Júntese a gente que tiene una palabra de fe para su vida. Quizás usted está emprendiendo algo. Cuénteselo a gente de fe que usted sabe que le va a respaldar y le va a decir: yo voy a estar orando por ti. Porque algunos le dirán: ¿y para qué te vas a instalar con eso si ahí hay tanto de eso? No faltan de eso, ¿verdad? Hay para ser dulce con eso. ¿Para qué vas a vender eso si ya todos venden de eso? Pero tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Pinte piedras, vaya a la feria y las va a vender como pan caliente, amados. Pues usted es un hijo de Dios y la bendición de Dios está con usted. ¿Se recuerda cuando Moisés fue a Faraón? Dios le había dado una señal que tenía que meter su mano acá, ¿verdad? Iba a salir leprosa. Otra señal era que tirara la vara al piso, la vara de Aarón, debe tirarla al piso. Y se convirtió en culebra. ¿Qué hizo Faraón? Mandó a llamar a sus adivinos, a sus agüereros. Hicieron exactamente lo mismo. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que la vara de Aarón, convertida en serpiente, se comió a las otras. Siempre lo de Dios prevalece por sobre lo del enemigo. Lo de Dios siempre está arriba. Lo de Dios siempre, amados, irá adelante. Por eso usted podrá instalarse con algo que ya todos venden, que todos tienen, pero usted hay una diferencia. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene el respaldo de Dios. Por eso no tema emprender algo que en oración usted ha clamado a Dios. Y Dios le ha dado el respaldo de decir: yo voy contigo, yo voy delante de ti. Por eso le digo: saque de su vida a todos aquellos que no le aportan y únase a gente de fe. Cuando Dios establece las leyes para la guerra, ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 20, versículo 5 en adelante,
el Señor manda a los oficiales a preguntar al pueblo y les dice: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha entrenado? Y dice: váyase y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro, ¿verdad?, disfrute o estrene ese lugar. Quien haya plantado viña y no la haya disfrutado, váyase y vuélvase a su casa, o sea que venga otro y la disfrute. Les dice: quien se haya desposado con mujer y no la haya tomado, váyase, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro venga y la tome. Y el versículo 8 dice: volverán los oficiales a decir al pueblo: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Sabe lo que es medroso? Medroso es alguien que se asusta con facilidad. Eso es un medroso, asustadizo. Y un pusilánime es alguien que muestra poco ánimo, que cualquier cosa lo tira al suelo, cualquier cosa lo derriba. Y dice: quien es hombre medroso y pusilánime, váyase, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos. Los cautivos del desánimo quedan en el desierto, caen en idolatría, buscan suplentes de la fe. Eso pasa con los cautivos del desánimo. Amado, que nadie robe la palabra que Dios un día puso en tu corazón, sino que albérgala en tu corazón, abrázala, porque esa palabra viene el cumplimiento de toda palabra que Dios dijo un día. Se aceleran los tiempos para el cumplimiento de toda palabra. Su palabra no volverá vacía, su palabra no caerá a tierra. La Biblia da testimonio, 1 Samuel capítulo 3 verso 19, dice que Samuel creció y Jehová estaba con él. Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿Con quién está Dios? Jehová estaba con él. Si Dios está contigo, esta palabra es para ti. Y dice: y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Jehová estaba con Samuel y ninguna de las palabras que habían sido dichas sobre él cayó a tierra. Todas se cumplieron. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Declara al que está a su lado: Dios está contigo. Dios está contigo y no dejará caer a tierra ninguna de las palabras que Dios habló sobre ti. Dios está contigo. Entonces, así como hay cautivos del temor, hay cautivos de esperanza. Estos son aquellos que se mantienen firmes contra toda adversidad, aún contra la palabra de los hombres. Los cautivos de esperanza se mantienen. Hay una palabra para quienes son prisioneros de esperanza. Zacarías capítulo 9 versículo 12. Póngase de pie. Zacarías 9:12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Vuélvanse a la fortaleza. ¿Quién es nuestra fortaleza? Cristo el Señor. Vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y mira qué hermoso lo que dice el versículo 12 de Zacarías 9. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Os restauraré el doble de todo lo que perdiste. Y te voy a decir todo lo que perdiste, porque el diablo no te ha quitado nada. Porque el diablo ningún poder tiene sobre tu vida. Lo que perdiste, lo perdiste a lo mejor por tomar malas decisiones. Pero Dios te dice esta mañana: yo te voy a restaurar el doble. Vuelve a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Vuelve a la fortaleza que es Cristo el Señor. Porque en Él serán restituidas todas las cosas. En Él serán restauradas todas las cosas. En Él la restitución vendrá como un aceleramiento de los tiempos. La esperanza produce vida en nosotros. El libro de Josué declara en el capítulo 21 verso 45 que no faltó palabra de todas las buenas promesas. Escúcheme: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Termina diciendo: todo se cumplió. Todo se cumplió. Yo declaro en esta mañana, amados, que toda palabra que Dios ha soltado sobre esta casa, sobre los padres de esta casa, nuestros pastores Abel y Verena, todo se cumplirá. Yo declaro en esta mañana, porque sabe usted, está bajo un manto apostólico. Hay un manto apostólico. Nosotros que somos iglesias hijas, iglesias en cobertura, estamos bajo un manto apostólico. Y todo lo que Dios ha declarado sobre esta casa, amados, tendrá fiel cumplimiento. Tendrá fiel cumplimiento y tus ojos lo verán. Quiero declararte, amados, no es nada lo que has visto en comparación a lo que vas a ver en este tiempo. Dios traerá el cumplimiento de todas las cosas. El profeta Isaías dice: he aquí yo hago cosa nueva, ¿quién la creerá? Yo hago cosa nueva. En este tiempo es el tiempo de las cosas sobrenaturales. Haré una obra en vuestros días, dice el profeta Habacuc, que aun cuando se os contare no la creerán.
haré una obra en vuestros días. Estos son los tiempos. Ese es el tiempo del cual Dios habló por medio del profeta Ezequiel. Es el tiempo del cumplimiento de toda palabra. Viene una aceleración, una aceleración. Restitución tiene que ver con aceleración. Lo que tardó 10 años se cumplirá en un año. Lo que tardó, lo que te dijeron de aquí a un año, amados, de aquí a un año, Dios lo hará de aquí a una semana. Yo no sé si alguien puede abrazar esta palabra esta mañana, si alguien puede poner su fe y su confianza en que Dios hará lo que dijo que haría. Quiero hacer un llamado a los cautivos de esperanza en esta hora. Hay alguien que esté en la espera por largo tiempo de algo que Dios le haya hablado. Yo quiero invitarte, pasa hasta este lugar. Quiero que podamos orar juntos. No faltará palabra de todas las buenas promesas que el Señor habló sobre tu vida. No faltará palabra de todas las buenas promesas que Dios ha hablado sobre esta casa. Se han acercado los días y el cumplimiento de toda visión. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor. Usted solo debe hacer una cosa: esperar pacientemente. Esperar pacientemente. A ver si me acompaña en este canto. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare su respuesta, yo confiaré en su providencia. Tú siempre tienes el control. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Yo les devolveré el doble, dice el Señor. Yo les devolveré el doble. Es un tiempo donde la sobrenaturalidad del reino, la sobrenaturalidad del reino se hará manifiesta en tu casa, en tu familia, en los tuyos. Y verás el cumplimiento de toda palabra que Dios te dijo, que Dios te habló. Y podrás declarar: era cierto, era verdad. El Señor cumplió su propósito en mí. Él nunca desamparó la obra de sus manos, porque el día que quizás no le sentía porque Él estaba trabajando a mi favor. Y podrás entender que todo lo que pasaste, todo lo que viviste, todo lo que padeciste tenía un propósito en la vida. Y te darás cuenta que a ti, que amas a Dios, todas las cosas al fin y al cabo te ayudaron para bien, te ayudaron para bien, te ayudaron para bien. Fue lo que Dios hizo con José estando en Egipto. Cuando se descubrió a sus hermanos, Él le dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Todas las cosas a los que amamos a Dios, Él las encamina bien. Él las encamina bien. A ver si alguien me ayuda a orar en esta mañana.